teníamos ganas de tener en nuestro primer programa de este año. Está en contacto con nosotros el ministro de Gobierno, Justicia y Culto de la provincia, que por otra parte fue el que elaboró el decreto que ayer firmó el gobernador y que tiene que ver con el llamado a elecciones, del cual estuvimos hablando durante todo este tiempo. Eduardo Mones Ruiz. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Alberto, buen día. Buen día a la audiencia. Bueno, Eduardo, como no podía ser de otra manera, sobre todo para los que hacemos este tipo de programas, el tema que nos ha movilizado durante este rato de programa ha sido el llamado a elecciones, que disipa cualquier conjetura que se podía llegar a hacer al respecto, cualquier especulación. Y bueno, queríamos consultarte respecto a esto desde el punto de vista institucional y también político, por supuesto, ¿sí? No, sí, yo creo, fíjate vos, Alberto, que uno de los temas más consultados a fines del año pasado era precisamente el tema de la fecha de elecciones. Sí. Y era como que un sector de los medios y los partidos políticos era como que estaban ansiosos por saber la fecha. Sí. Dentro de las facultades del gobernador está la de adelantar las elecciones, coincidir con las elecciones nacionales. Vos sabés, Alberto, que tengo como un retorno muy fuerte. A ver, vamos a tratar de mejorarlo. Ahí está. ¿Y ahí mejoró? Sí. Te decía, entonces el gobernador lo que quería era dar certeza, certidumbre, hacer la convocatoria con un plazo amplio y que todos los actores conozcan la fecha de elecciones, conozcan la fecha de la paz, con la debida antelación, y que podamos hacer tranquilamente todos los temas que tienen que ver con la justicia electoral y todo lo que demanda hacer una elección. Sí. Así que bueno, una vez que ya está la fecha de elecciones, empieza el cronograma electoral, ¿no es cierto? Sí, claro, ya está. Normalmente la provincia siempre ha hecho coincidir la fecha de la elección con la fecha de la elección nacional. En este caso presumíamos que iba a ser así. Nosotros hicimos a fin de año una nota con Alberto muy interesante donde él dio a entender precisamente que en los primeros días de este año iba a dar a conocer la fecha de la elección. Me parece que está bueno como para saber definitivamente dónde estamos parados y que cada uno que tiene aspiraciones o los partidos sepan exactamente cómo tienen que empezar a moverse. El primer llamado tiene que ver con las PAS para el 28 de abril y el 16 de junio las elecciones provinciales. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista político todo esto? ¿Sí? Mira, Alberto, una de las cosas que le preguntaron ayer al gobernador era el por qué desdoblar las elecciones. Sí. Bueno, vos fíjate que en definitiva, cuando vos las pegás a las nacionales, el debate, o sea, en el caso de las presidenciales, el debate se centra más en lo nacional, claro, en el conflicto nacional. Sí. Cuando vos las desdoblás, como en este caso, el debate y los temas de discusión se provincializan. Sí. Entonces lo que vamos a discutir en definitiva, lo que se va a debatir, lo que se va a proponer, son los temas provinciales que en definitiva son los que le cambian o no la vida a los sanluiseños, porque está visto que las promesas electorales de los candidatos a presidente Sí. no se concretan. Nunca. En el caso de Macri, solo falta ver el debate con Scioli del año 2015, las cosas que prometió y que indudablemente no cumplió nada. Pero no solo no cumplió, sino que el dato del INDEC ayer, que tenemos la inflación más alta de los últimos 27 años, Sí. 48%. Es una situación muy compleja.
Entonces vos tenés un contexto de elecciones con inflación elevadísima, una devaluación terrible, la situación de la eliminación de los subsidios en todo el país, sí, la destrucción del aparato productivo, el tema de haber vuelto a la timba financiera que este país había perdido y ahora estamos de nuevo en la timba financiera, conviene más la timba financiera que producir, la destrucción del aparato productivo y consecuentemente de los empleos. Hay muchos temas complejos. Sí. Pero a eso le tenés que sumar, que no es un tema menor para analizar, porque vos me pediste el tema político, sí, es decir, esta posición de división que tienen sectores del PJ Nacional. Sí. Alberto Rodríguez Sá el año pasado hizo un enorme esfuerzo y dentro de eso, fíjate vos, aparecieron un par, si vos querés, de frases, de eslogan, que eran muy convocantes. Uno era "Hay 2019", sí, y el otro es "Límites Macri". No por la persona del presidente, sino por las políticas neoliberales, las políticas que va llevando a cabo. ¿Me dejás agregar uno? Y dijo también, me parece a mí, que además creo que lo compramos todos, sobre todo aquellos que piensan más o menos parecido, la necesidad de un acuerdo patriótico, ¿sí? La necesidad de un frente patriótico. De un frente patriótico, de algo que fuera convocante. Pero vos estamos observando cómo hay sectores del peronismo que prefieren tener un diálogo con la Casa Rosada y no un diálogo con los compañeros. Sí. Eso te lleva a dos situaciones. Una, parece que ahora el límite no es Macri, sino que el límite es otro compañero o compañera. Sí. Y por otro lado, uno también piensa, no es no podemos no hacer los análisis. ¿Sí? Hay sectores del peronismo que van a dividir partidos haciéndole juego al presidente Macri. Sí. En ese contexto, vos te encontrás que si vas a las elecciones nacionales te compras todos esos problemas. Sí. Porque no, ¿qué sería lo razonable? En un país donde hay un sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, podrían resolver las diferencias internas en las PASO. Y como dice el peronismo, el que gana conduce, el que pierde acompaña. Pero no es esa la intención, o por lo menos en lo personal la estoy viendo, que voy a encontrar en sectores como el de Pichetto, como el de Urtubey. A mí me parece que van a terminar dividiendo el partido, llevando la misma situación del 2017, cuando en la provincia de Buenos Aires se presentan 3 candidatos del PJ, y termina ganando con una minoría. Cambiemos. Entonces, guarda con esas situaciones. Entonces nosotros tenemos la obligación de hacer todos los análisis políticos, tanto provinciales como nacionales, para llevarle la mayor certidumbre, certeza, tranquilidad y paz a la hora de votar. Sí. Y eso es en lo que está trabajando el gobernador de la provincia, una vez más, que no solo trabaja en los temas sociales, en los temas económicos, sino también en este caso, la mayor certeza y la mayor certidumbre para que haya tranquilidad a la hora de votar en la provincia de Andrés. Eduardo, digo, hoy la figura de Alberto genera un nivel de adhesión notable, porque, y me parece que tiene mucho valor este dato que te estoy dando, porque normalmente cuando hay situaciones de crisis, y nosotros en la provincia, aun cuando hemos generado o han generado un montón de anticuerpos para que nos afecte lo menos posible, estamos viviendo en un contexto nacional que es absolutamente oprimente para cada uno de nosotros. Digo, hoy la figura de Alberto tiene una enorme adhesión, ¿sí? Es decir, 6 de cada 10 aprueban la gestión, están de acuerdo y están viendo el esfuerzo que está haciendo la provincia precisamente para tratar de que los efectos de toda esta crisis no nos afecten lo menos posible. Indudablemente Alberto llega a esta elección, va a ser candidato a gobernador, con ese hándicap a favor, ¿sí? Ayer yo veía, después que Alberto habló,
un spot que sacó, o una grabación que sacó Adolfo, donde él dice, entre otras cosas, que va a ser candidato a gobernador, que va a convocar una reunión de dirigentes para construir una provincia mejor. Yo recién decía, en el inicio del programa, haciendo referencia a esto, que es imposible. Digo, a ver, siempre es posible. Ahora, teniendo en cuenta todo lo que se ha hecho, es casi imposible pensar en una alternativa mejor, teniendo en cuenta la coyuntura que vivimos y teniendo en cuenta que se ha construido para el futuro un montón de alternativas que inclusive superan las posibles situaciones negativas que pueden existir hoy, ¿sí? Aquí en la provincia. Por lo tanto, lo de Alberto se potencia mucho más. ¿Cómo lo ves todo eso? ¿Cómo ves el escenario con Adolfo metido en el medio, con la convocatoria a un congreso? Nosotros hacíamos referencia hoy a la convocatoria al congreso dentro del partido, que es el máximo órgano soberano que tiene el Partido Justicialista. ¿Cómo es eso? Te hice una ensalada, pero yo sé que vos vas a salir. No, está bien. Mira, indudablemente Alberto, por esas cosas del destino, le ha tocado gobernar en situaciones francamente adversas de lo que es el tema económico nacional. En el 2003, en el marco de la gran crisis que tuvo la Argentina, y ahora en este periodo donde el presidente Macri nos ha llevado a una situación similar a la del 2002. Pero nosotros por eso, de alguna manera, le decimos que es un gran piloto de tormenta, Alberto, porque navega las aguas tan intranquilas o tan difíciles que nos propone el gobierno nacional, tratando de que los sanluiseños de alguna manera tengan la contención necesaria, la obra pública necesaria, la buena administración de los recursos, una austeridad fenomenal y también un gobierno que no tiene ni déficit ni tampoco deuda. Claro. Entonces, en este contexto es realmente complicado gobernar. Pero frente a eso tenemos el mejor piloto de tormenta. Sí. Pero no es una manera de decirlo en el sentido de descalificar a nadie. No, claro. Sí. Nosotros lo que decimos es que indudablemente está demostrando una gran capacidad, una gran estrategia, una gran conducción que le permite tranquilamente aspirar a la reelección. Nosotros la única certeza que tenemos dentro del equipo es que Alberto va a ir por la reelección y que tenemos la más amplia confianza en que sea reelecto porque lo vemos en cada acto, en cada lugar que visitamos, en cada obra pública que se inicia o que se inaugura, en todo el trabajo que ha hecho desde lo social, con el plan de inclusión, con los merenderos, con un montón de cosas que por ahí no se conocen, porque también es bueno la ayuda social sin espamentos, y que permiten una consideración. Yo tenía, la última encuesta que vi, Alberto, está un poquito mejor la imagen del gobierno provincial de lo que vos me decís, estaba casi en el 72%. Claro. Casi en el 72%. Sí, porque la encuesta a la que yo hacía referencia, que le daba un 63% de imagen positiva, fue antes del anuncio del Hospital Central, que generó una andanada de posiciones favorables respecto al gobierno, ¿no? Digo, haber tomado una decisión de esta índole, generar semejante obra que con los efectos que va a producir ha generado una onda recontrapositiva, y eso indudablemente tiene que ver con esto que vos me estás diciendo, que inclusive ese 63% que ya es altísimo, se ha elevado, ¿sí? Se ha elevado. Pero aparte hay otro tema que el gobernador lo dijo el 21 de diciembre. El 21 de diciembre, cuando se hizo esta gran asamblea acá en la ciudad de San Luis. Sí. Que normalmente los planes, las estrategias, las tiene el gobierno provincial.
Y la oposición lo que hace es esperar a ver cuál es el plan para tirar piedra. Sí. No tienen un plan. Ellos de alguna manera son figuras de las redes sociales. Son videos permanentes. Ahora, yo esta mañana decía, fíjese, acá en la ciudad de San Luis hay una crisis grande del sistema de transporte. Sí. Permanentemente se trata de desacreditar o trasladar la responsabilidad del gobierno provincial. La decisión de eliminar los subsidios de transporte fue una decisión del presidente Macri y de Cambiemos. Sí. Pero acá en la provincia, los que avalaron esa política fue el senador Poggi y el diputado Ricardo cuando votaron la ley de presupuesto nacional. Claro. Ahora, los muchachos están de vacaciones. Sí, mientras el pueblo de San Luis tiene una crisis. Pero ellos están de vacaciones y están haciendo videos. Ponce está de vacaciones, ¿sí? En el medio de toda esta crisis, Ponce está... Recién acabo de hablar con Iván Piñeiro, y eso te lo iba a dejar para después, pero ya que lo metiste el tema, lo hablamos ahora. No le pagaron diciembre, no le pagaron un monto X que no es remunerativo, que tampoco se lo pagaron. No le pagaron las cargas sociales, no le pagaron las cargas familiares. Le deben a la FIP desde septiembre lo que le retuvieron a los trabajadores. Son 336 familias las que están en esa condición y Ponce no está. Y no tiene ninguna respuesta. Estamos llegando a las 11 de la mañana y nadie de la empresa se comunicó con ellos. Por lo tanto, digo... uno puede presuponer que y nos dio a entender Piñeiro precisamente esa situación, que esto va a continuar con todo el caos que significa que Transpuntano no funcione. ¿Sí? Claro, pero yo lo que quiero decir es lo siguiente, Alberto. Ponce tiene muchísima responsabilidad en la administración de la empresa. Sí. Porque no puede ser que inmediatamente, apenas los pocos días de que no llegan más los subsidios, ya la empresa estaba en una crisis total. Esa es la responsabilidad de Ponce en cuanto a la administración de la empresa municipal. Está bien. Ahora, la decisión de eliminar los subsidios fue una decisión del presidente Macri. Sí, sí. Y acá sus representantes son el senador nacional Poggi y el diputado nacional Ricardo. ¿Dónde están, Alberto, esta gente tratando de resolver los problemas? A eso nos referimos nosotros cuando habla el gobernador de que no hay planes. Claro. Lo que hay es ver qué hace el gobierno provincial y tirar piedra. Entonces, ¿qué es lo que le ofrecen en definitiva al pueblo de San Luis? Porque alegremente salen diciendo, vamos a ser candidato a gobernador, vamos a hacer esto, vamos a ganar, vamos... Pero si ellos son gobierno, son oficialismo nacional. ¿Qué es lo que fueron a plantearle al presidente Macri? Fíjese, todavía no nos han pagado la deuda del juicio que le ganamos. Claro. Nos han sacado los subsidios, nos han eliminado el fondo de la soja. ¿Qué es ¿Sabe qué consiguió Poggi? Que le nombraron la esposa en el Senado de la Nación. En planta permanente. Esas son las negociaciones que tienen los políticos de la oposición. Nosotros, con todo nuestro defecto, Alberto, que los reconocemos, que tenemos errores, que podríamos hacer las cosas mejor, estamos todo el día trabajando por el bien de los sanluiseños, no por el bien de la familia. Sí. Esa es la diferencia. Entonces, esto es lo que se va a poner en definitiva en debate a la hora de elegir. Y la sociedad sabe, insisto, que con nuestros errores, con los errores de Alberto está todo el día trabajando, pensando y ver de qué manera capea el temporal que estos iluminados nos traen a la provincia. Sí. Entonces, bueno, son esas las cosas que nosotros en definitiva vamos a debatir, vamos a poner en atención sobre la sociedad. Que se pueden hacer mejor las cosas, seguro. Que muchas veces no alcanza, también es cierto. Ahora, la voluntad, la decisión y las políticas que lleva adelante el gobernador Alberto Rodríguez son reconocidas en todo el país. Sin porque duda. También hay que ir a Buenos Aires a plantarse, porque es re fácil acá hacerse. Yo por ahí los veo a los muchachos hacerse los gallos acá, ¿no? Sí. Y después los veo en Buenos Aires arrodillados. Debo decir,
El gobernador lo ve acá de una manera y lo ves de la misma manera en Buenos Aires. No anda arrodillándose o negociando a espalda del pueblo. Bueno, a veces cuesta esa decisión de no, de alguna manera, negociar a espalda del pueblo. Sí, de ser coherente, de ser hay coherente. Hay gente que sí lo hacen, ¿eh? Sí, no tengo ninguna duda, claro que lo hacen. Acá dicen una cosa y después van y en función de determinadas situaciones que los pueden llegar a beneficiar coyunturalmente, negocian cualquier cosa. Digo, respecto a eso, yo tengo una certeza, porque bueno, uno tiene la posibilidad de estar en contacto con la gente a partir del micrófono, que es que la gente lo que más valora de Alberto hoy es su capacidad para capear esta crisis a la que vos estás haciendo referencia. Por eso su gestión tiene tanto nivel de adhesión, ¿sí? Es decir, tener un 70%, un 72% de imagen positiva de gestión tiene que ver con eso, que la gente está visualizando que a pesar de todo lo que está pasando, vos estás haciendo algo para ayudarla a que la pase un poquito mejor. Y me parece que eso es lo más relevante. Por eso yo cuando Alberto decía antes, ahora porque bueno, ya nos hemos metido en el ruedo político porque es inevitable, porque además la fecha de así lo imponen. No, pensemos en la gestión, tiene que ver con eso. A ver, ¿qué nos va a poner a hablar de candidatura cuando tenemos que tratar de ayudar a la gente que por lo menos coma, le vaya bien, que se pueda seguir vistiendo, que pueda acceder a un remedio si fuera necesario, a cuestiones básicas? Yo creo que lo entendí así y la gente también lo entiende así. Por eso cuando alguno dice vamos a construir una provincia mejor, yo digo, ¿mejor que qué? Es imposible construir una provincia mejor. Sí, siempre puede ser mejor. Ahora, lo que se ha hecho es ultra mejor. Y la gente lo valora de esa manera, ¿sí? Mire, lo más difícil en medio de las crisis es que uno tenga la suficiente capacidad para mirar un poquito más lejos de la crisis, hacia el futuro. Claro. Esta decisión del gobernador del Hospital Central, del Centro Oncológico, de los hospitales del interior, de los acueductos del interior, de las escuelas secundarias en el interior, son todas decisiones que tienen que ver con el futuro a pesar de la crisis. Claro. Porque seguramente nos vamos a encontrar con algunas personas que digan, bueno, ¿por qué vamos a hacer tal cosa si en definitiva lo que importa es ya y el hoy? Y es cierto que para muchos sectores de la población el urgente, lo que no se puede esperar es el hoy. También está esa parte, también está, pero necesitamos una visión también a futuro y a largo plazo para poder seguir creciendo. Claro. Mira, yo me acuerdo que cuando charlábamos con el gobernador, te estoy hablando del año 2016, el tema, por ejemplo, de Lanín, ahí en Villa Mercedes, sí, una empresa que había quebrado hace años, que dividía de manera irreversible dos barrios tan grandes y populosos como el AT2 y el Jardín del Sur, que había que volver hasta la avenida Jorge Newbery para poder unir los barrios. Entonces se expropió, se pensó, y ahora estamos haciendo las viviendas, y vamos a hacer toda la urbanización, y vamos a hacer las calles integradoras, y vamos a iluminar, y vamos a hacer el asfalto, y vamos a hacer casi 400 viviendas. Todo eso no sale de la galera, se piensa, se analiza, se hacen los planes a futuro, le vamos a resolver la vida a muchísima gente, pero aparte vamos a resolver la vida de dos barrios que estaban desunidos por esa selva, claro, que era en definitiva Lanín. Sí, sí. Entonces digo, estas son las cosas que nosotros tenemos que valorar en un contexto donde no se hace vivienda en ningún lugar del país, donde no se hacen hospitales sino que se cierran en el país, y aparte de eso, las escuelas son el futuro de nuestros niños. Claro que todo eso es difícil y que lleva a un camino que hasta que se concretan parece que no llegan. Pero en definitiva, esa es la capacidad de la provincia de San Luis y eso es lo que nos distingue en el contexto nacional. Esto no quiere decir que no asumamos que hay problemas, que no asumamos que hay dificultades y que no asumamos que hay un montón de gente
que tenemos que contener y que tenemos que ayudar, porque también es parte de la esencia del peronismo, la ayuda social y la justicia social. Sí. Siempre vamos a estar en ese barco. No nos van a correr con el neoliberalismo, ni con los conservadores, ni con ese mote del populismo. La gente también tenemos que analizarla desde el punto de vista de la historia personal, de las posibilidades, de un montón de cosas que hacen que el peronismo luego de 70 años siga siendo valorado como el mejor gobierno que ha tenido la República Argentina en sus distintas etapas, aún con todos nuestros defectos y con todos nuestros errores. Hablando del peronismo, Alberto dijo que se iba a convocar al Congreso del Partido Justicialista, que es el órgano soberano que tiene el partido. Bueno, no sabemos cuándo, pero seguramente va a ser los primeros días de febrero, o no sé cuándo. Contame, ¿qué reflexión te merece el tema? Bueno, mirá, claramente, bueno, hay una cosa que es importante de aclararle a la sociedad. Las primarias abiertas y simultáneas es una ley. Por lo tanto, en virtud de esa ley, nosotros tenemos que convocar a esas elecciones. Ahora, no son obligatorias. No son obligatorias ni para los partidos políticos o los frentes electorales, ni para la sociedad. Está claro. Entonces, es una opción. La ley lo prevé como una opción para los partidos y frentes que no pueden resolver la situación de otra manera. Pero dentro de eso, tienen toda la libertad los partidos políticos para resolver su situación interna, de determinar cómo va a elegir los candidatos, todo eso. Ahora, si no se pudieran poner de acuerdo, la ley le prevé las primarias para solucionar estos problemas. Bien, dentro de eso, cada partido, cada frente, cada alianza electoral tiene que decidir si va a participar de las PAS. Es una decisión que toman los partidos políticos. Ahora, para tomar esa decisión, vos tenés que llamar al Congreso del PJ, a la Convención Radical, no sé cómo se llama en el PRO y así sucesivamente, para que determinen cómo lo van a resolver. O sea, el Congreso del partido tiene eso, tiene que resolver cuál es la alianza o frente electoral que va a conformar. Son muchos temas que tienen que resolverse y solo se puede resolver en el marco de un Congreso partidario. Ojalá podamos hacer un Congreso partidario en unidad, con tranquilidad y resolviéndolo mejor, no solo para el Partido Justicialista, sino también para la provincia de San Luis. No tengo ninguna duda, eso sería absolutamente saludable. Además que cuando las cosas han estado en ese marco, siempre han sido mejor para aquellos que comulgan con el peronismo y para los que no. Por lo tanto, me parece que sería fantástico que eso ocurriera. Pero bueno, digamos, es como que esto es un paso que es inevitable, ¿sí? Se tiene que dar sí o sí, porque es el Congreso el que define qué es lo que se va a hacer de cara a las próximas elecciones, tal cual vos lo estabas exteriorizando, que no vale la pena que yo lo repita. Indudablemente es como que a partir de ayer se empieza a transitar una etapa diferente, porque a todo lo que se está haciendo, que es mucho desde lo institucional, que hay que agregarle todo lo político, que ya empieza a tomar un volumen definitorio, porque bueno, de hecho las elecciones son próximas, estamos a un par de meses de las PAS y a mitad de año tenemos las elecciones a gobernador, que es un hecho realmente trascendente para la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, seguramente va a haber mucho movimiento, va a estar bueno, se van a decir muchas cosas. Está bueno reflexionar en positivo, salir de la diatriba y de ese tipo de cosas que nos suman, cosa que en general últimamente mucho no se ha dado. Está bueno pensarlo así, ¿no? Se me ocurre, Eduardo. Sí, lo que pasa, Alberto, es que el debate de ideas fue cambiado por la denostación del adversario. Entonces, en vez de estar debatiendo lo mejor para el argentino, lo mejor para la provincia, el tema es hablar mal de la persona. Ha bajado mucho la calidad en ese aspecto del debate político. También suman a eso las redes sociales,
al ser de esa manera tan anónima y demás, empiezan cosas que por ahí solamente tienen que ver con herir susceptibilidades o la agresión. Pero por eso nosotros lo que marcamos como diferencia es que precisamente debatimos planes, debatimos futuro, debatimos lo mejor para San Luis y no lo personal. Con respecto a lo otro que estábamos justo hablando del tema electoral, hay una cosa que sí es importante aclarar, que a pesar de que las elecciones PAS no son obligatorias, son optativas, sí de esa fecha se derivan los plazos que establece la ley. Porque la ley establece que las alianzas electorales se tienen que conformar y notificar a la justicia electoral 60 días antes de las PAS. Sí. Y también a su vez establece la ley que todos los partidos políticos frente, participen o no participen de las PAS, 50 días antes de la fecha de las PAS, tienen que presentar los candidatos. Sí. En el caso que participes, van a ser precandidatos, y en el caso que no participes, que ya hayas elegido de otra manera los candidatos, son candidatos que ya son los que van a la elección general. O sea que el cronograma electoral, en definitiva, surge mucho de la fecha de las primarias. ¿Me entendés? Por eso la ley así lo establece, y también está establecido que el gobierno tenga que convocar no solo a las elecciones generales, sino también a las primarias, porque las primarias, más allá de que participen o no, son las que hacen el cronograma electoral. Eduardo, te hago una pregunta personal, incómoda, pero te la tengo que hacer, ¿sí? Además porque todo el mundo te menciona, cuando si acá se tiene que elegir intendente, ¿sí? ¿Vas a ser candidato a intendente? Digo, todo el mundo cuando piensa en Alberto como candidato a gobernador, te piensa como candidato a intendente, ¿sí? Del sector de Alberto, por supuesto, ¿sí? Y me parece que has hecho méritos más que sobrados como para aspirar a esa posibilidad, ¿sí? ¿Vas a ser candidato? Mira, Alberto. Perdóname que te pregunte esto porque yo sé que a vos no te gusta. No, pero no hay problema, porque nosotros siempre dijimos el año pasado que bueno, que no era el tiempo, pero bueno, ahora ya es el tiempo electoral y es natural. No, porque además ¿sabes cuál es el tema? En todos lados, cuando vos, che, ¿y quiénes van a ser los candidatos a intendente? Y bueno, del lado de Alberto, Mona Ruiz, y después te dicen Montero, del lado de Merlo, que Rosales, Calderón, qué sé yo. Por eso te lo pregunto, digo, todo el mundo habla de esto, mirá, ¿sí? Alberto, yo siempre he dicho que en lo personal considero que una de las cosas más importantes a las cuales puede aspirar un dirigente político es poder ser intendente de su pueblo. O sea que en definitiva sus propios vecinos lo elijan como intendente. Pero eso es en cuanto a lo personal. Sí. Yo desde el punto de vista partidario, de conjunto, no estoy pensando en eso. Estoy tratando de ver de qué manera nosotros trabajamos lo mejor posible para solucionar los problemas. Ahora, cuando llegue el momento de las candidaturas, sí, bueno, veremos qué es lo que más conviene. Previo a eso, nosotros ahora tenemos un periodo donde no solo hay que convocar al Congreso, sino que la dirigencia madura tiene que lograr de alguna manera las vías de diálogo para los consensos o los mayores consensos que se puedan lograr. Sí. Porque no es algo personal una candidatura a intendente. No, claro. La candidatura a intendente tiene que ser una visión de conjunto, una visión de consenso, aún dentro de nuestro propio espacio, que es el espacio de Alberto Rodríguez Sá. No es imposiciones de ningún tipo, sino es trabajar en los consensos para que en definitiva, luego de las personas, también los consensos se tienen que dar en las ideas y en los planes. Yo siempre digo algo, Alberto, uno quiere ser candidato, pero se tiene que preguntar siempre ¿para qué? Claro. ¿Cuál es el porqué del seríamos candidatos? ¿Cuáles son los planes? ¿Y qué le vamos a cambiar, en definitiva,
en este caso a la sociedad de Villa Mercedes. Entonces, los planes siempre son importantes, son más importantes que las Pero vos tenés personas. para qué. Yo no, digo, más allá de que no lo hayamos hecho público, nosotros hemos hablado, vos tenés un montón de para qué querés ser. ¿Sí? Más allá de que este no sea el momento, más allá de que sea más adelante, más allá de todo, digamos, es como que no solamente vos has adquirido una experiencia notable al lado de Alberto, sino que lo has visto o has estado al lado de alguna manera viendo cómo se pensaba cada una de las decisiones que se tomó, cómo capear el temporal. Digo, vos tenés un para qué, ¿sí? No sé si ese es el momento para que lo digas. No, por supuesto que la experiencia de haber acompañado a una persona con la capacidad del gobernador de la provincia te da un plus muy importante, porque indudablemente te hace conocer de alguna manera cómo se toman las decisiones, claro, cómo se campean los temporales y cómo también uno tiene una mano firme en un contexto de difíciles, porque lo importante es la conducción. Fíjense que yo en varias entrevistas que me han hecho, yo he hablado, inclusive con vos, Alberto, he hablado de que lo que se elige en Villa Mercedes, más allá del intendente, es una nueva conducción. Claro. No solo del municipio, sino también del peronismo de Villa Mercedes. Entonces, es muy importante lo que se está eligiendo. Claro. Nosotros, no me va a encontrar a mí criticando, sino me va a encontrar tratando de ver de qué manera nosotros pensamos, no solo Villa Mercedes, sino también el peronismo de los próximos años, que luego de muchísimo tiempo se produce una renovación natural que está dada, en este caso, porque el intendente Merlo no puede ir a la reelección. Sí. Entonces, nosotros que hemos sido jóvenes en otra época y siempre escuchábamos lo mismo, hay que prepararse para ser intendente, hay que estar a la altura de las circunstancias, y bueno, y llegaba el momento y nadie estaba a la altura de las circunstancias. Por esas cosas de la vida, siempre volvíamos a lo mismo. Claro. En este caso no se va a dar, y yo creo que lo que debemos hacer, los dirigentes de Villa Mercedes, es tener un diálogo maduro, tratar de consensuar ideas y planes, y si se puede, también consensuar las personas. Pero bueno, esto va muy rápido, Alberto, porque en un mes y medio hay que resolver un montón de cosas. Claro, por supuesto. Eduardo, ha sido muy amable, como siempre, así que vamos a seguir charlando porque, como vos decís, van a pasar muchas cosas en los próximos días, así que seguramente nos va a dar tela como para cortar y poder de alguna manera también tener más claro, aun cuando yo creo que está claro todo, cómo sigue toda esta historia. ¿Sí? Te mando un abrazo y gracias por habernos atendido. Muchas gracias a usted por el llamado y a su disposición como siempre. Gracias, Eduardo.